Un episodio más de Fórmula de Dos. Bienvenidos, bienvenidas, Yana del Carmen. Bienvenida tú primero, antes que nadie, amor de mi vida. ¿Cómo te va? Eso lo dices porque a mí un episodio se me olvidó saludarte, ¿verdad? Pues para que veas cómo se presenta. Me estás dejando en evidencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amor de mi vida. ¿Cómo ¿Traes te el va? anillo? Porque yo sí traigo el mío. Y el de promesa también. Ah, doble. Todos los anillos traigo yo. Oye, ¿qué episodio tenemos hoy, Agárrate, Agárrense. Agárrense. Hay invitados, hay cosas especiales, sorpresitas. Además, estamos de manteles largos porque recuerden que este episodio ya es patrocinado por Móvil. Como, miren nada más. Qué bonito se ve, ¿no? El logo. Qué belleza. Que, ojo, les tengo que dar un mensaje. Si tú que nos estás viendo, escuchando, tienes un auto híbrido, ojo que Móvil está haciendo la transición de la viscosidad de sus marcas Móvil One y Móvil Super. Esto lo que provoca es que pues tenga mejor control de la oxidación, menor pérdida de energía, te ayuda al desgaste. Entonces, bueno, ustedes toda la información que quieran tener la encuentran en móvil.com.mx y así, si tienes un auto híbrido, esto te interesa. Y no se olviden seguir a Móvil en todas sus redes sociales, por favor. ¿Por qué? Para apoyarnos a todos. Ok, vamos a irnos rápido a un destino GP. Rapidísimo. ¿Qué carrera nos toca este fin de semana? Miami. Miami, porque Miami me Traigo lo aquí confirmó. la gorra de Miami. Esta fue la del año pasado, ¿verdad? Sí, ¿O fue la del 2023? No, pues la de Chimichi. No, es el año pasado, de Esta chiquito. fue la del año pasado. Entonces, Sí. se va a correr en el Autódromo Internacional de Miami. Muy fácil de aprenderse. Se corren 5.412 kilómetros. Su primer gran premio fue en 2022. Güey, nació ayer. Ayer nació este gran premio. Y la vuelta rápida la tiene, el récord de vuelta rápida lo tiene Max Verstappen en 2023. Rapidito, él dijo yo. Rapidito, ¿para qué esperar? Entonces, Destino GP, rapidísimo. Y ahora sí, vámonos a lo que realmente nos emociona. A ver. Hoy va a ser un capítulo diferente, hoy va a ser un capítulo cultural, histórico. Yo siento que les va a encantar. Es un episodio y un invitado de primer nivel. Claro, porque la gente ya vio aquí esta silla vacía por el momento, este micrófono, y es que es momento de presentar a nuestro invitado. Así que arrancamos con Fórmula de Dos. Y hoy es un episodio muy especial para nosotros. En lo personal, el mejor periodista deportivo que tiene este país. 100%. Una personalidad que, además, curiosamente, digo, para la gente que escucha el podcast, que sepa, ha estado periodísticamente en todos los momentos importantes de mi vida, en todos. Mi primer mundial, mis primeros Juegos Olímpicos, mi primer programa, en general. La primera vez que yo salí a cuadro y que estuve en vivo conduciendo un programa, casualmente también junto a mí estaba el señor Alberto Lati. Beto, ¿cómo estás? Un placer, Ramoncito. Qué presentación. La aprecio muchísimo. Igualmente, Diana. Oye, enhorabuena, ¿eh? De home run en home run o de bandera a cuadros en bandera a cuadros. Ahí vamos. Con ¿Qué esta tal? fórmula de dos. Ahí vamos, Beto, ahí vamos. Y qué mejor que tenerte a Sí. ti aquí. No, muy privilegiado. No, oye, a ver, vamos a empezar con esto rico. Cuéntenme. A ver, como dijo Ramón, todo el mundo te conoce por ser este periodista icónico que ha ido a mundiales, que ha ido a Juegos Olímpicos, a todas partes del mundo. Pero queremos saber quién es Beto Lati si le quitan el micrófono, o sea, el Beto Lati. No creo que cambie demasiado, salvo que si no sería periodista deportivo es factible que sería infeliz. Pero Ok. Wow. no creo que cambie demasiado, porque mis pasiones van muy de la mano con las pasiones que tengo laboralmente. Ok. Me gusta contar historias, me gusta buscar contextos, me apasiona el deporte, me gustan las letras, y cuando las letras y el deporte se juntan, creo que encuentro un nicho muy especial. Pero bueno, antes que eso, pues soy el padre de familia, soy el esposo, soy una persona con muchas más cosas, ¿no? Claro. Claro. Oye, Beto, ¿cuál fue el primer momento, o no sé si hubo algo que marcó el que dijeras, me encantan los deportes, me encanta ver deportes, pero quiero contar historias? Sí. Se da de manera rara, porque uno cuando es niño puede soñar con ser comentarista deportivo. Sí. Pero es difícil que un niño de 6 años, de 7 años, que a esa edad yo ya quería ser comentarista deportivo, logre diferenciar los roles que hay en este oficio.
Claro. Si el relator, si el analista, si el presentador a cuadro, si el reportero. Yo decía que quería ser comentarista. Lo de contar historias viene después y viene en las coberturas, en las que lo mismo disfruto hacer entrevistas, pero también poder buscar que la gente viaje a través de lo que yo estoy contando, ¿no? Ser los ojos de la gente en el lugar en el que estoy, con descripciones, tratando de trasladarte a ese punto. Claro. Oye, y siempre, sé que siempre te hacen esta pregunta, pero yo también te la quiero hacer. ¿Siempre tuviste este gusto por los idiomas? Porque, a ver, hablas 13 idiomas, te puedes comunicar en 13 idiomas. Eso no es normal. ¿De qué viene ese gusto? De la necesidad, y no siempre. Muchos piensan que cuando yo era niño estaba en una casa de diplomáticos que hablábamos finlandés y que después pasamos al tailandés, pero para nada. Yo llegué a los idiomas más o menos tarde. Iba en un colegio hebreo, lo que me permitía hablar este idioma, que para mi labor periodística pues da poquito. Entré a clases de inglés más o menos tarde, ¿no? Mis niños desde chiquitos hablan inglés, yo me tardé un poquito más. La necesidad en las coberturas de ver que estaba compitiendo por las entrevistas con personajes de cualquier nacionalidad y con periodistas que normalmente no hablan idiomas, yo dije, ¿por qué no? Es importante saber entrevistar, es importante conocer de entrevistado, pero toda esa casa no se construye sin el primer piso, sin los cimientos, sin la base. Y la base es hablar el idioma de los personajes. Okay. Y es que, según recuerdo, Beto, y digo, y me encantaría que lo pudiéramos platicar aquí en Fórmula de 2, esta necesidad surge con Zinedine Zidane. Sí, con el Eurocopa 2000 lo quiero entrevistar a Zidane y va saliendo, nadie lo puede entrevistar porque solamente hablaba francés e italiano y yo tampoco los hablaba. Fingí que hablaba italiano, pero no entendí lo que él me decía. Entonces, lejos de festejar que tenía la entrevista exclusiva con el entonces mejor futbolista del planeta, dije, aquí hay que crecer y aquí hay que meterle. Y entonces comencé clases de francés. Y entonces comencé de manera autodidacta a aprender italiano, lo cual tampoco es muy complicado, ¿no? Es comprar unos libros y ir buscando traducciones de ciertas palabras. Y entonces se abrió para mí todo ese universo de los idiomas. Y se dice fácil, porque esto fue en el 2000, este episodio que cuentas con Zidane. De 2000 para 2010 iré aprendiendo creo que al año un idioma o cosa así. O cada 2 años. Claro. Y sería algo que me marcaría completamente porque también te permite hacer otro tipo de periodismo, con otro tipo de profundidad en tus coberturas, en tu llegada, en tu contacto con la gente. Te permite abrir tu mente. Cada idioma es una apertura de mente porque cada idioma demanda algo diferente de tu mente. Y hay mucha sabiduría escondida en las palabras y en cómo se configura gramaticalmente. Oye, a ver, perdóname, mi amor. guapa. Venga, Diana. Y es cierto que ciertos idiomas, o sea, si hay una cobertura importante en algún lugar, tú te vas tiempo antes a ese lugar. Por mucho tiempo fue así, Diana. En los 20 años que estuve en Televisa, más de la mitad fue de esa forma. Ya luego cambió, pero yo no quise cambiar mi manera de entender esas coberturas. A manera que cuando iba a ir a Rusia, pues estudié ruso, y cuando iba a ir a Tokio, recuperé el japonés que lo tenía descuidado desde 2002, y para Qatar el árabe, y para París, pues retomé el francés, que también tiene un poco empolvado y lo pude recuperar para volverlo a perfeccionar. Sí es algo muy importante para mí eso. Sí creo que me da otra legitimidad, sí creo que es una preparación y no puedes ofrecer menos. Afortunadamente hemos ido presentando esto y ya han pasado muchos años y es algo que yo además disfruto mucho, me encantan los idiomas. ¿Cómo se aprende un idioma, Beto? ¿Cómo lo haces tú? ¿Es meramente con libros? ¿Vas a clases? ¿Son profesores? Duolingo. ¿Cómo funciona? Mi hija lo está usando y le está funcionando bien. A mí me suele funcionar de muy buena manera maestro privado. Okay. ¿Por qué maestro privado? Porque es el ritmo que yo llevo y no tengo que depender de nadie más. Okay. Y porque es aplicado el periodismo, es aplicado el idioma a mis necesidades periodísticas. Yo no necesariamente tengo que decir cosas de cierto rubro. Yo quiero saber entrevistar y yo quiero entender en una entrevista. Claro. Muchas veces yo en la gramática no me detengo tanto y eso hace que muchos idiomas no los hable lo bien que debería. No me preocupa. Yo no creo que exista el ridículo por intentar hablar un idioma y no hacerlo con la precisión. Yo creo que mejor es darte a entender. Y lo aprecia mucho el pueblo al que vas. Incluso yo te diría que cuando estuve en Japón, recibía respuestas diferentes si preguntaba speak English, que si preguntas eigo hanasemaska, que es hablas inglés en japonés, o en Grecia speak English, o decir
Mi latte anglicà sí hace una enorme diferencia en cómo te relacionas con la gente que lo preguntes en su propio idioma. Totalmente. Que a veces nos íbamos de viaje con Diana y de pronto, no sé, estábamos en París y le decía a Diana, a ver, la verdad es que no hablamos mucho francés. Y yo le decía, ¿sabes qué, Diana del Carmen? Vamos a la tienda a pedir algo, pero antes dile bonjour. Ya después como... Sí hace una gran diferencia. Sí, Y sí lo notamos, lo toman bien, ¿no? Sí lo notamos. O sea, llegábamos y le decíamos bonjour. Y entonces... Y ya después le hablábamos en inglés, porque pues tampoco una no sabe francés. Pero el trato era bueno. Si llegabas y le decías como, hi, good morning. No, estás colocando tú una barrera, un dique. Sí, un literal. rechazo, inevitablemente. Y también, al margen de las clases, a mí me ayuda mucho ver contenidos en el idioma. Okay. Series, películas, pero subtitulados a mi idioma. Porque tienes que trabajar el oído. Tener un profesor particular ayuda mucho, pero hay un problema. Te habla muy exquisitamente. Claro. Y no es como te van a hablar. Una película, una serie, y el oído es un músculo. Lo tienes que desarrollar para entender cómo se pronuncia. Hablar un idioma también tiene una alta carga de imitación. Sí. Cada idioma recurre a músculos faciales diferentes. Cada idioma utiliza sonidos diferentes. Y por eso es tan importante acercarse a contenidos así. Y es que hay idiomas que me parece, por ejemplo, el hecho que hablabas de escuchar, ¿no? De pronto yo sabía que, por ejemplo, en el chino, incluso la tonalidad o los acentos, la manera en la que hables, puede cambiar radicalmente el sentido de la palabra, de la oración. Los modos tonales, cada sílaba tiene 4 maneras. No es lo mismo decir ta, 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 ta. Y ahora imagínate con todas las sílabas de cada palabra. Cambias completamente la intención, porque cada palabra se conforma a su vez por palabras, por pictogramas. Claro. Sí, claro. Y estás recurriendo a uno diferente, estás diciendo algo distinto. No, y como dices, o sea, hasta por ejemplo, dentro del mismo idioma español, en México fresa significa una cosa, pero en Sí, Colombia claro. otra. Pero hasta en ese Sí, claro. mismo contexto cambia, ¿no? Sí, cambia completamente. Y lo ves también con idiomas que han roto fronteras un poco, tipo el francés. Claro. O el portugués, cuando lo pude hablar con gente de Mozambique, con gente de Angola, es muy diferente. Ya no decir el de Brasil y el de Portugal, o el de todos los Brasiles que hay en un subcontinente. Es parte del reto, pero yo lo disfruto mucho. Oye, Beto, creo que lo sabes, no te lo tengo que decir yo, pero la gente te admira mucho. Creo que eres un periodista, eres un personaje, eres una personalidad de este mundo del deporte que es reconocido, que es admirado por tu conocimiento, por tu cultura, por los idiomas, por tu profesionalismo, tantas cosas. De pronto, esta imagen que haces y que le has dado a la gente, ¿tiene algún tipo de, no sé si presión, como de mantener esa vara? O sea, esa imagen que tienes enfrente de la gente, como que seguramente alguien que nos está viendo ahorita en el podcast, bueno, oye, no sé qué pasó, no sé nada de Azerbaiyán. Ay, pregúntale a Beto Lati, él debe saber. Y que de pronto, tengas que mantener como, a ver, no porque lo tengas que hacer, pero representa algún tipo de presión. Oye, tengo que mantener esa vara de la imagen que he dado siempre. No creo que termine por esclavizarme la Claro. imagen que he dado. Sí me esclaviza el mantener una credibilidad, que creo que es un poco diferente. Sí. Claro. Y se pierde bien fácil. Yo creo que hay una gran diferencia entre las palabras conocimiento y reconocimiento. Ok. Ser conocido, y yo no tengo nada contra nadie de cómo haga su trabajo, puede ser más rápido. Ser reconocido implica más, implica una construcción más lenta, no hay atajos. Y se desmorona muy pronto. Con un comentario. Sí, y yo no puedo concebir acudir a una transmisión, y tú me has visto cómo me preparo, Ramón, porque Claro. además hemos trabajado juntos ya Sí. varios eventos. Yo no puedo concebir acudir a una transmisión sin sentir que voy armado como tengo que ir armado. Me gusta mucho respetar el micrófono, me gusta mucho respetar mis espacios, me gusta mucho quedarme con más de una versión o muchas más de algo para poderlo contar. Y es como como yo creo que tengo que hacerlo. Y espero no ser atrevido con esto, Beto. Es una... Digo, pues, no sé si llamarlo... Pues cosas que vivimos como en el detrás de cámaras. Sí. Pero para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, pues estábamos juntos, trabajando en Claro Sports. Yo veía... A ver, ya nos contarás cuánto tiempo llevas preparando Sí. esa inauguración. Pero yo veía a Beto cómo no dormía, cómo...
yo, por ejemplo, me salía del hotel a las 3 de la mañana porque tenía un programa a las 5 de la mañana. Y yo salía y Beto estaba ahí trabajando. Y yo regresaba a las 7 de la mañana y Beto estaba trabajando. Y después yo regresaba a las 3 de la tarde y Beto estaba trabajando. Y después llegaba yo a las 2 de la y seguía trabajando y estaba estudiando y estaba... Y yo decía, es que es una locura. A ver, digo, Beto, todos veíamos y decimos, ojalá algún día aspiremos a hacer lo que es Beto Lati. Pero esas preparaciones... La gente ve un producto entregado que la gente lo agradece. Salió espectacular la inauguración, porque una inauguración de unos Juegos Olímpicos, tú solo, tanto tiempo, hablando de tantos países, tenías datos de todos los países, de los deportistas. Es una locura y es algo que yo tuve la oportunidad de vivir en carne propia, e incluso tu emoción cuando termina la inauguración, ¿no? O sea que es un objetivo cumplido, ¿no? Sí, y que son muchos meses. Sí. O sea, yo desde el día que termina el mega evento anterior, cuando terminó Qatar, sí, en el avión saliendo de Doha, yo iba leyendo mi libro sobre París, el primero. Y más porque Francia te la pone complicada. Todo el mundo en su mente ha ido a París. Sí. Sí. No a Qatar, no a Rusia algunos más. No a Tokio algunos. Todo el mundo en su mente tiene si el Moulin Rouge, si la Torre Eiffel, si lo que tú me digas, porque claro, eso es París. Todo el mundo en su mente tiene París. Y había que deconstruir para reconstruir, no sé si me explico, sí, y poder hacerlo explicable, manejable. Claro. Yo desde ahí me empecé a preparar. Y te lo vas imaginando, y se va acercando. Y voy variando mucho mis lecturas. Y voy generando un archivo inmenso, pero inmenso, con palabras muy identificables de los temas que me pueden ir siendo relevantes. Algunos muy curiosos, algunos muy chuscos, algunos muy insólitos, algunos muy elevados, lo que me digas. Pero los últimos días sí son ya enfocados de lleno a las delegaciones y a sus portadores de la bandera, que antes era solo uno, era claro, la mitad de la chamba. Desde que ya es un hombre y una mujer, pues es el doble. Y hay que tratar de estar listos, porque además es un poco arbitrario cuánto tiempo te ponen a la delegación. Sí, es verdad. A México te la pusieron con el chorro de agua tapando la cámara. Fue una joya eso. Pero necesitas ir preparado, yo creo. Y sí es como yo concibo que tengo que ir armado, porque además yo ya sé que van a desfilar, no es vamos a ver si Tonga o Tuvalu aparecen. Sí, claro. No, van a desfilar. Sí, van a estar ahí. Me parece que lo correcto es estar preparado con cada cual, con algún dato importante, ¿no? Oye, que de hecho salieron muchos memes. A mí, yo me sentí muy orgullosa de ti, la verdad. Salieron muchos memes de que salían delegaciones de países que nadie conocía. Entonces ponían el país que nadie conocía y al lado a Beto Lati, así como explicando toda la historia de ese país, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué orgullo! Sí, pero es algo que disfruto mucho, aunque sí es extenuante. O sea, sí. Termina la transmisión y es curioso porque dices, híjole, apenas van a empezar los Olímpicos. Apenas viene lo bueno. Sí. Claro. Y esa noche me pasó después de Tokio, me pasó después de París. Esa noche, la hora que tienes para dormir, me cuesta mucho trabajo. Estás muy acelerado. Claro. Y con mucha información Estás muy también. acelerado. La gente no entiende lo que uno puede hacer con adrenalina. ¿Cómo lo haces para no dormir? La adrenalina es lo máximo. Esa es la realidad. Sí. Y ya luego no sabes qué sí dijiste y qué no dijiste. Esa es la realidad. Pero es un momento que exige eso. Yo no concibo ir a una inauguración olímpica a rellenar momentos con él. Bueno, es un ambiente esplendoroso. Pues sí, es una inauguración olímpica. Claro, no esperabas menos. No, claro. O sea, no te puedes ir a un cliché que te saque. Creo que siempre hay que buscar algo que aportar. Aparte que la inauguración olímpica te coloca un problema. Cuando tú comentas un partido de fútbol o una carrera, el conocimiento de los que te están viendo está muy unificado. O sea, en la carrera no tienes que decir si lo rebasa ya va primero. Claro. En la carrera no tienes que decir el primero que termine. Sí, claro. Sí. En la carrera no tienes que decir esos son los pits. Les voy a explicar que los pits. Claro, de acuerdo. En una inauguración olímpica te estás dirigiendo a un universo muy diverso. Desde los que de verdad tienen detalles clavadísimos hasta los que acaso conocen la capital del país o ni eso. Y no es más o menos. Y hay que saber caminar para que todo el mundo se sienta atendido. Porque aparte son muchos deportes. O sea, como dices, en el fútbol, bueno, te enfocas en el partido y solo hablas de fútbol. En Fórmula 1 solo de la carrera. Aquí son muchos 35 deportes. mundiales al mismo tiempo en la misma ciudad. Exacto. Claro, entonces, imagínate, sí. Para que la gente lo dimensione. No, yo nunca lo había visto así. No, es que es una locura. Oye, Beto, Y que el deporte motor tendría que estar, y alguna vez lo hablé con Michael Schumacher.
Me acuerdo perfecto, la segunda entrevista que le hice a Schumi, hablamos de esto y me decía, es que yo no entiendo por qué unos sí, por qué unos no. A mí me encantaría ser olímpico. Claro. Me lo decía Schumacher, o sea, el 7 veces campeón de Fórmula 1. En algún momento hubo una especie de motonáutica en unos olímpicos de verano, pero yo creo que el deporte motor es de las grandes deudas que hay hoy, ya que incursionó el golf, y ahora ya también va metiendo el rugby. Pues, ¿por qué no? La cross ahora ya lo metieron. Claro. ¿Por qué no? Sí. Y es que esta cuestión de la preparación me parece brutal, Beto, porque, a ver, tú hablabas y lo hacías muy bien. Te tienes que preparar para diferentes deportes, escenarios, nacionalidades, y de pronto, por ejemplo, la gente seguramente te relacionará mucho por tus grandes entrevistas, por las coberturas de fútbol, Juegos Olímpicos, pero de pronto dices, oye, y me tocó entrevistar a Schumacher. Y hay que saber de Schumacher. Y hay que saber entrevistar. ¿Cómo fue entrevistar a Schumacher? ¿Cómo era Schumacher? Digo, entendiendo que la situación de ahora es complicada con él, pero ¿cómo fueron esas entrevistas con él? Que aparte, me tocó vivir una imagen que creo que si tú me pides los pedazos de historia del deporte que pude ver, es de las que más puedo atesorar. Estar en los pits de Ferrari no era carrera, era un momento de pruebas. Okay. Y ver a Schumacher escuchando el motor y dando indicaciones entre italiano, inglés, alemán a los mecánicos, de repente es cuando dices, no puede ser lo que tengo enfrente. Claro. Que era justo el momento en el que ya venía menos con Ferrari, iba creciendo en ese momento Alonso con Renault, todavía en ese instante, y sí fue una experiencia tremenda. Y más que lo volví a ver después en Jerez, fueron 2 veces, en Montmeló, en Barcelona, y luego en Jerez de la Frontera, también en España, curiosamente las dos en España. El perfeccionismo a lo que da. De pronto, cuando podía sentirse un poquito alcanzado por tener una coraza, Sí. veías el escudo que cerraba. De repente abría futbolerísimo. Okay. O sea, él podía seguirse hablando de fútbol todo el tiempo. Muy contento, además jugaba bien. Pero sí, un personaje que imponía muchísimo. Wow. Y un personaje que muchos, bueno, yo hubiera querido conocer en persona y me hubiera encantado Claro. entrevistarlo, ¿no? Es histórico. Sí, es que Schumacher, bueno, estamos hablando de grandes ligas. Y por supuesto tenías que estar tú involucrado. Y tenías que estar involucrado. Claro Que que además Beto. luego, viviendo en Alemania, fui a Kerpen, a su pueblo natal, cerca más o menos de la frontera con Países Bajos, y que tiene ahí sus karts, que están increíbles, ¿no? Y que todo, lleva la firma de Schumi por ahí. Oh, sí. La verdad es que sí, me tocó mucho con él por aquella cobertura del Mundial 2006 que había, si lo pueden encontrar por ahí en redes, un anuncio genial del Mundial en el que se subían aficionados a un coche y aparecía Schumi de taxista. Uno era mexicano, siempre ponen un mexicano, ¿no? Sí. Creo que era uno mexicano, japonés y brasileño, no estoy seguro. Que decían, ya nos vamos al estadio y aceleraba el taxi, los 3 iban atrás así, y Schumi era el taxista. Lo voy a Wow. buscar. Sí. Oye, Beto, quiero que nos cuentes también. A ver, la gente también te ubica por este mundo, pero también porque eres escritor, tienes libros y te quiero preguntar por uno en particular. Sí. 100 Glorias de México. Sí. Porque le dedicas una parte de tu libro a Checo Pérez. Sí. ¿Cómo fue esa parte del libro, la investigación, el escribir esa parte de Checo? A ver, viene en 100 Glorias de México, tengo a los hermanos Rodríguez, aparte hice trampa, ¿no? Porque son 100, pero son 102. Porque está el capítulo de los hermanos Rodríguez y está el capítulo de los hermanos taekwondoines Iridia y Oscar, ¿no? Sí, Compartieron sí. infancia finalmente. Tengo a los hermanos Rodríguez Sí. y tengo, por otro lado, a Adrián Fernández, que Adrián Claro. me dio entrevista explicándome. Tengo a Memo Rojas, pues el mexicano que más títulos tiene a nivel internacional Sí. en deporte motor. Sí. Y naturalmente tengo a Checo, que de hecho aparece en la portada, creo que sosteniendo el trofeo del Gran Premio de Mónaco. Es que la historia de Checo es estremecedora. Lo que peleó por eso, lo que su papá soñó con eso. Aquí lo tuvieron a su papá, por cierto, Sí. qué buena entrevista. Muchas Gracias, gracias. Uno puede llegar a pensar, cuando ve a alguien en la cima, que algo pudo resultar fácil. No. Es el éxito que lucharon y que merecieron y por el que se sacrificaron. Claro. Es que... Y, a ver, la Fórmula 1 es un deporte súper europeo, súper exclusivo. ¿Qué representa para ti ver a un mexicano como Checo llegar a ese mundo tan exclusivo y aparte triunfar? Porque es un subcampeón. Me genera mucha contrariedad, Diana, en los momentos en los que ya era habitual, sobre todo hace un par de temporadas, cuando fue subcampeón, era rutina tener la bandera mexicana en el podio de Fórmula 1. Y la gente, ¡ay! Fue tercero. ¿Estás entendiendo de lo que estamos hablando? Sí, claro, sí.
Sí. Es que estás magnificando lo que es que ya nos acostumbramos a ver la bandera mexicana en podios del máximo serial del deporte motor. Claro. Ya es mucho tener ocupado un asiento de 20 que hay, 22 ahora que entre Cadillac. Claro. Pero tener eso, y creo que muchos no lo valoraron hasta que lo dejamos de tener. La siguiente temporada empezó con podios y luego vino una curva muy diferente. Creo que lo de Checo es de una relevancia inmensa. Como también lo de Adrián, porque Adrián rompió muchas fronteras. Y lo Sí. de tantos más, ¿no? Pero Checo llegando a eso, subcampeón mundial. ¿Dónde lo pondrías, Beto? En la historia del deporte en México, ¿qué lugar crees que ocupa Checo? Digo, no te digo que lo pongas en un número porque, a ver, es muy Sí. difícil, pero ¿dónde crees que va a quedar precisamente en la historia Checo Pérez? Es bien complicado porque los hermanos Rodríguez son mitología. Sí. Y no dije que sean menos, pero para nada. Uno fue el más joven en subirse un Ferrari en ese momento y luego pereció muy joven. Sí. Claro. El otro llegó con las victorias. No. Pero ellos tienen un carácter un poco diferente y dando Sí. el nombre al autódromo, esa mitología se robustece y se lo merecen. Claro. Porque fueron los cimientos de esto. Para mí, Checo tiene que estar en esa lista con la Santa Trinidad de nuestro deporte, que son además nacidos con pocos meses de diferencia, Hugo, Valenzuela y Chávez. Por eso aparece en mi portada. Y María del Rosario, con Claro. sus medallas. Y naturalmente Lorena, pues que fue la mejor golfista del mundo. De acuerdo. Yo creo que ahí tenemos que ir pensando en lo más grande de nuestro deporte. Sí. A ver, tú escribiste en este libro de la vida de Checo, ya lo has entrevistado varias veces. ¿Sientes que la Fórmula 1 perdió sabor mínimo de este lado del mundo? Nos cayó el 20 de lo que representaba una Fórmula 1 sin Checo. Claro. En la temporada, hace 2 temporadas, cuando se dio el choque en la primera curva. Ay, sí. Cuando vimos a la gente que había pagado no sé cuánto, Sí, muchísimo. yéndose tan pronto o ya desinteresados del devenir de esa carrera, entendimos lo que era el efecto Checo, ¿no? Y creo que este año se va a notar. Es inevitable. Porque además tiene una capacidad para conectar con la gente muy especial. Sí, tiene mucho clic con la gente. Siento, o sea, nosotros lo queremos muchísimo. Ha hecho una familia mexicana Sí. unida enorme. Y justamente ese 2023, nosotros estábamos ahí, nosotros lo vimos. O sea, nos tocó la curva enfrente. Literal, se vació el autódromo. O un día antes el día de la inauguración del Mundial de Qatar, decía un día antes porque luego se adelantó la inauguración del Qatar-Ecuador, Sí. Sí. que fue el Gran Premio de Abu Dhabi. Y ver a masas de mexicanos que aprovecharon el recorrido al golfo, pitándole a Max porque se había dado de la disputa que habían tenido ahí, Claro. que Max no lo dejó ir por el... Sí. ¿Ves lo que Checo ha logrado entrar a la cultura, no solo deportiva, a la cultura mexicana en general? Y como dices, muchos no se dieron cuenta. Creo que, como dices, ay, sí, un tercer lugar, pero son 20. Y de esos 20, no todos llegan ni a un quinto. Entonces, sí, es aprender a valorar. Ver a un mexicano ganando Mónaco Es una como locura. lo que representó el Pelón Osuna ganando un Grand Slam. Claro. Es como lo que representó Beto Ávila siendo Champion Bat. Es como lo que representó Valenzuela siendo Cy Young. Es como Raúl Alegre con un anillo de Super Bowl. Es como Hugo Sánchez con la bota de oro. Es como Loreno Ochoa con los títulos más importantes de golf. ¿Por qué me voy tan largo? Sí. Estamos hablando de lo más grande. Un mexicano ganando Mónaco, Sí, es una locura. ¿no? Beto, tenemos un test. A ver. Tenemos un test que te queremos hacer. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Diana del Carmen va a empezar a hacerte las preguntas. Ustedes dicen. Tú tranquilo, lo primero que se te venga a la cabeza. País que te hace falta visitar. Islandia. Ok. Piloto que te gustaría conocer. Me hubiera encantado Fangio. Entrevista más importante de tu carrera. Uy, es complicada. La de Schumacher tiene que estar, pero puede estar también ahí Dalai Lama, puede estar también ahí Lech Walesa, puede estar también ahí recientemente Bill Clinton, evento aquí en Fundación Telmex Telcel con los becarios, Angela Merkel cuando la entrevisté. ¿Algún personaje que quieras entrevistar actualmente de acá? De personajes actuales. Me cuesta un poco trabajo decirte a bote pronto, pero a ver, me voy al deporte, que no haya entrevistado de los actuales. A ver, no he entrevistado a Max Verstappen.
Lo he visto ahí entrenando a su Claro, equipo, claro. de En la los pista a la eventos de cancha. acá. Exacto. Ahora que lo dices es muy curioso, ¿eh? No lo he entrevistado a Max. Sería una gran Sí, entrevista. sí. No, bueno, ya la quiero ver. Yo también. Una ciudad perfecta para perderte. Para perderte. Londres. 100%. El idioma que más te gusta hablar. Amo escribir en español, pero cuando hablo griego lo disfruto mucho. Beto, una ciudad que quizá te haya decepcionado. Esa es complicada. A ver, una ciudad de la que yo hubiera podido llegar a esperar más. Y luego cambié de opinión, Moscú. Ok. La primera vez que fui yo decía, ¿y luego? ¿Qué hay? Sí, y ya luego. Sí, la historia te persigue y te agarra. Beto, ¿tienes un libro favorito? Tengo varios, pero para mí, como yo pretendo hacer periodismo, el periodista, escritor polaco Richard Kapuczynski es muy relevante con Ébano. Me enseñó a las posibilidades que hay viajando y contando historias. El idioma más difícil de aprender. Isizulu, letras como... ¿Qué ¿Cómo Isizulu? crees? Sí, la X, la Q, la C. No juegues. Nunca había escuchado ese idioma, a ver, para sí empezar. sí está difícil, está difícil. El país con la comida quizá más rara que has probado. Puede ser Myanmar, que recientemente tuvo un terremoto devastador, una Sí. catástrofe. La antes conocida Burma o Birmania, porque el común de la comida lleva un concentrado de camarón, pero no camarón, tú puedes decir un cóctel, no. Enterrado, tipo lo que hacemos aquí con una cochinita, digamos, Sí, sí, sí. barbacoa, pero de camarón, entonces genera un sabor muy... Potente. Sí. Qué rico. Beto, el artículo más preciado que guardes que te haya dejado tu trabajo, tus coberturas. Es que mis libros firmados para mí son muy importantes. Ok. Y tengo libros firmados, digo, de deportistas, por Pelé, por Maradona, por Beckenbauer, por Beckham, por Biles, por Usain Bolt, por Nadia, por Carl Lewis, por el Magic Johnson. Y más allá del deporte, pues por grandes personajes que además he ido conociendo, grandes escritores, ¿no? De Borges tengo, por ejemplo, ahí libros firmados. Wow. Mi colección que más atesoro son mis libros firmados. Son libros firmados, wow. Sí. Un personaje del pasado que te hubiera gustado entrevistar. Mohamed Ali, me hubiera encantado. ¿Ok? Mira nada más. El test con Beto Lati es que son otras ligas. Son Jackie otras ligas. Robinson me hubiera encantado. Jackie Robinson. Jackie Robinson. Wow. Beto, antes de despedirnos y agradecerte que Es que un hayas placer. estado con nosotros aquí en Fórmula de Dos. A ver, es una locura porque sé que podríamos hablar horas y horas. Eres una persona que sabe tanto, que conoce tanto, que tiene tantas historias que es una locura. Siempre esta es tu casa, siempre va a estar las puertas abiertas para platicar. Antes de irnos, me gustaría preguntarte, a ver, échanos ahí una frasecita, no sé si relacionada con el automovilismo o con el podcast, en el idioma, los idiomas que quieras. A ver, algo así como para cerrar el episodio. A ver. Lass uns zusammen unter Formel Ausbay Auto fahren. Aceleramos juntos el coche en Fórmula de 2 en alemán. ¡Ájale! Venga, gran frase. O Me lass encantó. uns gemeinsam. Cualquiera, zusammen o gemeinsam, las dos funcionan. Beto, mil gracias. En Es serio. un placer, un abrazo a todos y enhorabuena por este gran proyecto. Muchas Gracias. gracias, Beto. Un honor tenerte aquí y pues nos estamos viendo. Yo los veo y los escucho.